Bueno, hermano, voy a tomarme libertades como silenciar micrófonos. Estamos ya en el Facebook para dar inicio a esta nueva jornada de estudios bíblicos. Recuerden que quedó pendiente parte de la lección que nuestro hermano Julio nos está presentando en el día de ayer y hoy día, claro, va a terminar con su exposición. Así que con gusto estamos para recibir esta segunda parte de aquellas preguntas que ayer se hicieron, que probablemente hoy día el hermano va a dar respuesta a aquello. Así que vamos a orar como es habitual. Vamos a orar por nuestro hermano Julio. Nos hablaba de sus buenos resultados o que la cosa no era, ha sido mejor de lo que ellos esperaban con respecto a sus papeles de la esposa que nos contaba. Vamos a dar gracias a Dios por eso. Vamos a dar gracias a Dios por haberle concedido sacarle, me imagino, un tremendo preocupación de encima y mucho sentimiento que a veces se torna algo difícil. Así que daremos gracias al Señor y pediremos por algunos de los enfermos que tenemos en nuestro medio. Hemos estado orando por la hermana Yolanda, hemos estado orando por el hermano Paso, que está también llevando a cabo una serie de exámenes y que estos próximos días estará también recibiendo respuesta de esa frente de la solución para los problemas que está teniendo de salud. Así que vamos a orar, hermano Jorge, por favor, si nos guías por la oración de inicio. Sí, hermano, encantado. Gracias, hermano. Oremos. Hermano, vamos a orar. Justo Padre, amado Padre, Padre nuestro, Padre dueño de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestro espíritu, tú que nos llevaste a compartir tu gloria, te daremos siempre gracias, cada hora, cada minuto, cada segundo. Desde que despertamos, Padre, y abrimos los ojos, siempre nos preguntando, ¿dónde estás, Padre? No te vemos, pero te sentimos aquí en el corazón. Por eso te damos gracias por toda la felicidad que nos das. Gracias por permitirnos estar compartidos en estos momentos con tus siervos, tus hermanos, tus santos, Padre, reunidos para escuchar una porción de la sabiduría de su santa palabra que hoy nos trae el hermano Julio César. Le pedimos, Padre, que nos acompañe, que el Espíritu Santo sea el que guíe las palabras del hermano Julio César, para que todo sea siempre conforme al trazado que usted ha dado y nos ha enseñado en su sagrada Biblia, Padre. Oramos por todos ellos, oramos por nosotros, que también estamos escuchando atentos. Cada día solamente con el corazón abierto, pero para que esta porción de su palabra anide en nuestro corazón la esperanza, siempre la fe de que un día vamos a estar con usted y que queremos cumplir y queremos que estar con usted día a día siguiendo los santos mandamientos, Padre Santo. Gracias le damos por todo ello, Padre. Permítanos, Padre, orar en estos momentos por algunos hermanos que pasan algunos problemas de salud, sobre todo, Padre. Por la mamá del hermano Sergio, por nuestro hermano Rigoberto Pasos, nuestra amada hermana Yolanda y muchos hermanos más que hoy no los pido porque no me los han citado, pero que sabemos que están mal, Padre. Gracias por ello, Padre. Esté usted con ellos, su mano bendita, su providencia divina. Sáquelo, Padre, cójalo de la mano y llévelos a un lugar, Padre, donde usted sabe qué es lo que le conviene, qué es lo que usted siempre es su voluntad para sus santos, cualquier hecho o circunstancias. Usted sabe cuál es lo mejor, Padre amado. Oramos por ello. Agradecemos también por las gracias que usted nos da de las oraciones que hemos tenido. Agradecemos y pedimos por todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, dame unos minutos. Estamos ingresando algunos hermanos que están viniendo aquí a plataforma, como es el caso de la hermana Marixa, como es el caso de Ciudad Bolívar, un hermano o una hermana quizás. No tengo ahí el registro, pero bienvenidos todos. Un abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos. Que Dios nos bendiga en este esfuerzo, en esta dedicación que hacemos cada día por el estudio de la palabra de Dios. Y hoy generosamente mi hermano Julio César nos acompaña para la segunda parte de lo que ya hemos mencionado, para el estudio que ha comenzado en el día de ayer. Así que estamos ya casi listos para
iniciarnos. Bienvenidos los hermanos que se han dado cita, la hermana Marisa y DC, dice una ciudad Bolívar. Bienvenidos hermanos, todos aquellos. Estoy ingresando a la hermana Doris Almestar, que también está ingresando ahora mismo a plataforma. ¿Estamos listos, hermano Julio? Totalmente, hermano. Gracias al Señor. Listo. Gracias, Bien. hermano. Vamos entonces a arrancar la lección. Por favor, hermanito, le pido el favor que me regale coanfitrión para compartir aquí la pantalla. Hermanos, muy buenas tardes. El Señor les bendiga grande y ricamente. Les agradezco por su amable atención durante los próximos minutos. Espero ser bastante efectivo en la transmisión de la palabra de Dios, preciso, sencillo, claro y ojalá un poco más breve que el día de ayer, aunque, bueno, hermanos, voy a tratar de hacer lo posible para eso mismo. Bienvenidos a la lección. Hoy es la segunda parte del texto que se fundamenta en Marcos capítulo 7, entre los versículos 24 al 30, y por ahí también en Mateo capítulo 15, los versículos finales de dicho capítulo. Comencemos, hermanos. Siempre he pensado que el Señor nos puede sorprender con enorme facilidad. En la lección anterior, es decir, el día de ayer, vimos precisamente esto, cómo Cristo nos sorprende. Nos sorprende por el lugar que escogió para ocultarse, eso en primer lugar. Nos sorprende por quererse estar oculto. Nos sorprende muchísimo más por guardar silencio ante el clamor de aquella mujer sirofenicia. Y finalmente nos sorprendió porque se dirigió a ella cuando finalmente le habló con enorme dureza o exasperación. Esas sorpresas divinas tuvieron o tienen el complemento en esta tarde-noche. Es decir, no se puede entender la primera lección de forma correcta o adecuada sin estudiar esta segunda. Pero si bien nuestro Señor Jesucristo nos sorprende, hermanos, la mujer muchísimo más. También he pensado que es más difícil que el hombre sorprenda al Señor de lo que el Señor nos sorprende a nosotros los hombres. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer en esta tarde-noche. Vamos a dejar que la mujer sirofenicia, a través de su actitud, en primer lugar, luego de su comportamiento y finalmente de sus palabras y actitud, nos muestre precisamente cómo podemos llegar a sorprender incluso a nuestro Dios. Ese cambio ese giro que vamos a darle en esta noche y concentrarnos básicamente en las lecciones que aprendemos de la mujer sirofenicia es crucial para entender por qué Jesús hizo lo que hizo en la narración y por qué esta mujer hará lo que hará en la misma. De paso, déjenme hacerle algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Usted cuál cree que sea qué cosa puede sorprender a nuestro Dios? Bueno, nosotros fácilmente podemos ser sorprendidos por muchas cosas, pero sorprender a Jesucristo debe ser algo bastante complejo, por no decir difícil. Pues bien, hoy vamos a sorprendernos como Jesucristo mismo en dado momento lo llegó a hacer. Y es que estudiar el caso particular de la mujer sirofenicia, el segundo personaje en la narración, allá en Marcos capítulo 7, nos enfoca precisamente en las cualidades necesarias que toda persona necesita o requiere cuando se trata, primero, de buscar al Señor; segundo, de reconocerlo; tercero, de dirigirse a Él para recibir sus bendiciones. Hablemos de esas sorpresas que nos ofrece la mujer sirofenicia. La primera, mi forma de ver la lección o el relato mejor,
primera que quiero tocar en la lección a partir de ese relato, tiene que ver con su decisión, con su iniciativa, con su anhelo o su deseo, que por un lado es audaz, y ya veremos por qué, pero por otro, sumamente valiente o sumamente increíble. Leamos la narración para poder asimilarlo, para poder entenderlo, profundizarlo. Dice Marcos 7, 24 al 25, levantándose de allí, hablando del Señor, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esto me llama la atención. No pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y miren Marcos lo que agrega. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Parece ser, mis hermanos, que fue la mujer quien tomó su iniciativa en buscar a Jesucristo. Y tomó esa iniciativa después de escuchar acerca de él. Ni el relato de Marcos, pero tampoco el de Mateo, nos da evidencia alguna de que alguien en particular haya invitado a la mujer para llevar la situación que pasaba delante de la presencia del Señor. Y seguramente nadie se lo recomendaría precisamente por ser mujer. En segundo lugar, por ser gentil. Y finalmente, porque el Señor quería estar alejado, por lo menos en este particular caso. Quería estar oculto, no quería ser interrumpido. Es muy probable entonces que, tomando en cuenta su contexto social, personal y religioso, nadie le hubiera ayudado a acercarse al menos a la presencia del Señor, o que por lo menos pudiera tener algún contacto con él. Aquella mujer, y es interesante lo que presenta Marcos, no escuchó, parece ser, una gran disertación teológica acerca del Señor. Simplemente Marcos dijo que aquella mujer oyó de Jesús y eso le bastó a ella para comenzar a buscarle. En Romanos 10:17, el apóstol Pablo manifestaba que la fe viene por el oír. Pues bien, la fe de esta mujer parte a través de aquello que escuchó acerca del Señor. Pero eso mismo le llevó o le motivó a moverse cerca a su presencia, a buscarlo donde sea que se hallara. Y no solamente a encontrarlo, sino, como veremos más adelante, también a dirigirse a él. Es más, a interactuar con él. Déjenme regalarles algunas reflexiones que podía observar después de leer esta porción del Evangelio. Muchos hombres buscan al Señor, pero pocos llegan a encontrarlo. Aquellos que lo encuentran deben tener la misma necesidad y urgencia que tuvo esta mujer. Encontraremos a Jesús cuando tengamos la misma constancia que ella tuvo. Y nadie, ni nada, nos impedirá llegar hasta donde Él esté, aunque se oculte, si es que actuamos como ella. Pero veamos, hermanos, a través de esta porción del Evangelio, algunas de las limitaciones o de los obstáculos que tuvo la mujer que enfrentar para encontrarse con Jesús. El primero de ellos es que era una mujer. Tal vez para nosotros
que vivimos en el hemisferio occidental, es decir, que vivimos aquí en este pedazo de tierra que Dios nos concedió, en esta región de América Latina. Esto no suene trascendental ni siquiera interesante, pero es que en el primer siglo, es más, desde el siglo V hasta el siglo I, el papel de la mujer era bastante limitado. De hecho, aquí les regalo un dato que les ruego el favor que lo confirmen, y no solamente por buen juicio, sino porque les va a sorprender. Todo judío, todo varón judío, cuando despertaba, daba gracias a Dios, como algunos o muchos de nosotros. Despertamos y nos dirigimos a la presencia de Dios en oración. Pues bueno, habían tres cosas que un judío daba gracias a Dios después de levantarse. La primera de ellas, Jehová Adonai, te doy gracias por no ser una mujer. Hermanos, las otras dos las dejo para que ustedes lo averigüen. Se encuentran allí en el Talmud y era común, como les digo, a partir de varios siglos antes del Señor. Pero es que además del carácter genérico, es decir, de que sea una mujer, aquella mujer precisamente tenía limitaciones también desde el punto de vista social y a nivel religioso. Recordemos que era gentil, que su origen era de Ciro Fenicia, que era una mujer griega. Y eso implica necesariamente, hermanos, o que era idólatra o pagana, y que por supuesto no tenía mucho conocimiento acerca de la ley del Señor. Por eso es interesante que no nos diga el texto que escuchó la ley de Dios, sino que escuchó acerca del Señor. Y esta es la gran cuestión del evangelismo. El Señor no nos envía que prediquemos de la iglesia. En ninguna parte del evangelio se nos dice que hablemos acerca de la iglesia. La verdad es que si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el texto con el que precisamente se da inicio al reino del Señor, es decir, a la iglesia de Cristo, nunca se habló de la iglesia, sino se habló del rey de la iglesia. Sí se habla del reino del Señor, pero se habla del rey en ese reino. La mujer sirofenicia escuchó acerca de Jesús y eso fue lo que le llevó a movilizarse. Y más allá de eso, lo que llevó a postrarse delante de sus pies. Aunque fuera una mujer, y aunque fuese una pagana, y aunque fuera una ignorante, lo que supo de Jesús le motivó tanto, le impactó tanto, que se levantó y se propuso buscarlo. Y como vimos en la lección anterior, cuando encontró al Señor, no recibió de inmediato una alabanza, una felicitación por su esfuerzo, ni tampoco despertó la admiración ni de los apóstoles ni del mismo Señor Jesucristo. Pero ella mantuvo su expectativa y con insistencia siguió clamando al Señor. Por eso es importante o necesario que analicemos también, juntamente con lo anterior, algunas de las decisiones y actitudes de aquella mujer tan ejemplar. Primero, pese a ser mujer, pese a ser gentil y pese a que Jesús quería estar oculto, finalmente lo encontró. Y lo encontró porque lo buscó de forma inmediata. Lo encontró porque, en segundo lugar, lo buscó de manera constante. Y lo encontró porque lo buscó de forma ferviente. Tenga eso en cuenta, porque es lo que vamos a necesitar si queremos encontrar a nuestro Dios en nuestro propio peregrinaje. En segundo lugar,
Aunque ella tenía una única necesidad, esa necesidad emocional, porque se trataba de su hija. Espiritual, porque tenía que ver con un demonio que le atormentaba. Era sumamente trascendental, más que todas las limitaciones que tenía. Buscó al Señor hasta encontrarlo. Le suplicó que le ayudara y lo obtuvo incluso pese a la indiferencia y a la dureza con que el Señor se dirigió a ella. Y cuando al fin encontró a Jesús, ¿qué es lo que hace esta mujer? Primero, se postra delante de sus pies. Segundo, le reconoce por quien es. Ahorita vamos a reflexionar más profundamente acerca de eso. Y le suplica con constancia que le ayude en su situación. Hermanos, hay tres ideas básicas o fundamentales que aprendemos a partir de esta situación y quiero que por favor, sobre todas las demás cosas, estas tres en particular, en primer lugar, no solamente las escuche, pero por favor las reciba y las retenga. En segundo lugar, medite sobre ellas, las reflexione, las estudie, las pueda profundizar. Le animo a ello. Y en tercer lugar, las apliquemos. No solamente las oigamos y entendamos, pero sobre todo las vivamos y las llevemos a nuestra propia vida. Primera gran lección de la mujer sirofenicia. Ella supo a quién dirigirse, ella supo a quién buscar, ella supo a quién acudir. En Isaías, en el capítulo 55 y en el verso número 6, precisamente se nos habla de aquello. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Me encanta el contexto en el que se escriben estas palabras, porque el pueblo de Israel estaba buscando aliados, el rey de Israel estaba buscando aliados en otros gobernantes, en otros reinos poderosos. Bueno, para enfrentar la invasión que se le venía, hermanos. Por otro lado, también el rey quería mejorar su ejército, mejorarlo desde el punto de vista numérico, llamando a más hombres para ser parte de él, mejorarlo desde el punto de vista estratégico y armamentístico, y mejorarlo desde el punto de vista de su capacitación, es decir, con la estrategia. Hermanos, ninguna de esas cosas le iban a ayudar, como precisamente sucedió a Israel cuando viniera a Babilonia. ¿A quién tenían que buscar? No a otro rey, no a un ejército. Tenían que buscar al Señor, porque habría un momento en que ya no podía ser hallado. Y llegó ese momento y no buscaron la solución. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. El hombre quiere hallar la solución a sus problemas y dificultades personales, encontrar la felicidad y su gozo en el dinero, en la fama o reconocimiento, en conocimiento, en el estudio, en las influencias que posee, en mejorar su estado físico de salud. Pero es notable lo que nos enseña aquella mujer. En el mismo momento en que escuchó acerca de Jesús, se levantó para buscarlo. Ella quiso hallar a Jesucristo y lo encontró pese a todas las dificultades que se le presentaron para lo mismo. Entonces, este texto nos enfatiza que buscar al Señor debe ser una prioridad sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otro medio o cualquier cosa para asegurar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad desde el punto de vista espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. La única seguridad que podemos obtener, sobre todo desde el punto de vista espiritual, es encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos buscar.
La mujer entonces, en primer lugar, nos enseña quién debemos buscar. Segundo, ella no solamente nos enseña quién buscar, sino que nos enseña, escúchenme bien, cómo. Lo primero tiene que ver con quién, lo segundo tiene que ver con la forma. Proverbios 8:17 nos dice, yo amo a los que me hallan y me hallan. Otra versión dice, y me hallarán los que temprano me buscan. Esta palabra temprano, ahí en Proverbios 8:17, conlleva la idea de ser diligentes, de hacerlo con urgencia, de hacerlo con constancia. Es una palabra en hebreo muy, muy profunda y muy interesante. También les invito, hermanos, a profundizar en ella. ¿Quiénes hallarán al Señor? Los que lo busquen temprano. No tiene que ver con que lo busquemos en la mañana, cuando despertemos. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver es con una forma particular de hacerlo. Entonces, la mujer nos enseña, y este texto, por supuesto que también, nos enseña que no basta con buscar al Señor, por más que sea el sujeto correcto, se debe buscar al Señor correctamente. Aquella mujer escuchó de Jesús y no postergó su búsqueda, lo hizo inmediatamente. No se quejó de ninguna manera por no poderlo encontrar. Seguramente no le fue sencillo hallarlo. No maldijo su suerte por todas las limitaciones que tenía. No se quejó de lo mismo. No claudicó por las barreras que tuvo. Se mantuvo constante y se mantuvo fervorosa. Aquella mujer nos enseña que al Señor hay que buscarlo inmediatamente, fervorosamente y constantemente, si es que lo queremos encontrar. Entonces, hay que buscar a Jesús, pero hay que saberlo buscar, ¿verdad? No encontraremos al Señor si lo buscamos de vez en cuando. No encontraremos al Señor si lo buscamos cuando tengamos solamente la necesidad de ello y hagamos de él el sujeto útil de nuestras necesidades o demandas. No lo encontraremos si no lo buscamos con respeto o reverencia. Hay que buscar al Señor, pero hay que saber cómo buscarlo. Y en tercer lugar, el tercer gran principio que nos enseña esta mujer es que no solamente hay que buscarlo, es que no hay que buscarlo solamente con constancia, con reverencia, con fervor. Hay que buscarlo, hermanos, por las cuestiones correctas, por los propósitos correctos. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, que el que busca a Dios, crea que hay. Y dos, que es galardonador del que le busca o de los que le buscan. Aquella mujer, Sirofenicia, supo por qué necesitaba encontrar a Jesucristo, porque tenía una gran necesidad desde el punto de vista emocional y desde el contexto espiritual. Seguramente, no nos lo dice el texto, pero es muy probable que hubiera ya buscado en otras fuentes, en otras personas, en otros líderes, lo que nunca pudieron darle. Solo Cristo la satisfizo o la sació completamente. Entonces, la mujer nos enseña a quién buscar, cómo buscarlo y en nuestro caso, ¿para qué buscarlo? Para ser libres, para ser salvos. ¿Libres de qué? Libres del poder del maligno, libres de tristeza y de dolor, libres de contaminación y del pecado, hermanos, libres de condenación. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la mujer sirofenicia? ¿A quién debemos buscar? A Jesucristo.
¿Cómo debemos buscarlo? Con constancia, con diligencia, con reverencia o con fervor. ¿Y por qué debemos buscarlo? Para que nos dé la paz, para que nos saque de las tinieblas, para que nos haga verdaderamente libres y felices. En fin, hermanos, hay razones sumamente poderosas por las cuales debemos hallar a nuestro Señor. La segunda de estas grandes sorpresas que nos ofrece la mujer sirofenicia ya no tiene que ver con lo que hizo, pero ahora vamos a estudiar aquello que dijo. Porque ella no solamente es un gran ejemplo acerca de qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, sino qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. O sea, tantas, es decir, tantas esferas que maneja esta mujer que simplemente nos sorprende. ¿Qué dice el texto bíblico? Bueno, vamos allí. Dice Mateo. Vamos ahora al otro texto que lo complementa. Mateo en el capítulo 15 y entre los versículos 21 al 22 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, hermanos, miren lo que dijo, miren cómo lo dijo y miren por qué lo dijo. Miremos. Varias veces me llama la atención a lo largo de todo el Evangelio. Vemos a muchas personas preguntándose sobre cuál es la verdadera identidad de Jesús. De hecho, tal vez ustedes recuerden ese texto en Mateo capítulo 16, en el que Jesús llama a sus apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando hablaba de la gente, hablaba de los judíos, hablaba de sus paisanos, incluso hablaba de los seguidores. ¿Y qué les dijo los apóstoles? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que alguno de los profetas, un gran líder espiritual. Bueno, la gente no tenía la más remota idea de quién era nuestro Señor Jesucristo. En su momento, el Señor tuvo una conversación con uno de los grandes líderes judíos, con Nicodemo. De hecho, la tuvo de noche. Yo tiendo a pensar que fue de noche, no porque quería ocultarse Nicodemo, claro, eso es discutible, sino más bien porque quería estar tranquilo y que nadie les interrumpiera aquella conversación. Por lo menos es interesante mirar ese punto. Y Nicodemo le dice, sabemos en plural que has venido de Dios como maestro. No le dice como el Señor, como un rabino, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. La gente no era ignorante acerca del poder que había en Jesús, pero la gente era ignorante en relación con la naturaleza o la verdadera identidad de Jesús. Ahora, uno incluso esperaría que la familia del Señor, que los sacerdotes o levitas que tenían conocimiento de las escrituras y que el pueblo judío pudiera entender con exactitud quién era Jesús, porque como lo dice en Juan 10:37, muchachos, si no creen en mi declaración, crean en las obras que hago, porque es que nadie puede hacer lo que yo hago a menos de que Dios esté con él. Como lo dijo Nicodemo. Mis obras prueban quién soy. Jesús lo dijo, sus obras lo decían, su enseñanza también lo confirmaba. Esto primeramente, hermanos, nos deja sorprendidos, o por lo menos debería sorprendernos, porque su personalidad, su actitud y su misericordia, es decir, su carácter, confirmaban la identidad de Jesús. En segundo lugar, sus obras innegables, porque fueron públicas. En segundo lugar, poderosas. Y en tercer lugar, reveladoras acerca de su deidad. Tuvieron también que confirmarlo. Y finalmente, tenían las escrituras.
para que pudieran así corroborarlo. En Lucas 24-27, Jesús mismo les abrió las escrituras a los dos discípulos que iban camino en Emaús y les declaró acerca de sí mismo, porque todas las sagradas escrituras hablan acerca del Señor. Y la gente, el pueblo de Israel, no tenía idea acerca de quién era el Señor. Después le preguntará Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros qué creen acerca de mí? ¿Quién cree que soy yo? Fue Pedro cuando hace su declaración, ¿recuerdan? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Hermanos, esta mujer era gentil. Eso quiere decir que seguramente era una idólatra, que en segundo lugar era pagana. Es decir, que sus actos o su carácter, su comportamiento era contrario al comportamiento que debía tener alguien que conozca la verdad. No solamente era gentil, no solamente era idólatra, pero también una ignorante de las sagradas escrituras. Pero cuando encontró al Señor, fíjense, lo hizo con clamor. Según Marcos, cuando lo halló, se arrodilló delante de sus pies y le dijo: Señor, un título que solamente se le puede dar a Dios. En segundo lugar, le dice Hijo de David, otro título exclusivo de la deidad. Y finalmente, miren lo que le dice: ten misericordia de mí. Esta mujer, por lo que hace y por lo que dice, tal vez no tenía conocimiento acerca de la ley moral, de la ley de impureza, de la ley de muchas leyes, pero tenía un claro conocimiento de quién es Jesús de Nazaret. Hermanos, por eso buscó al Señor como lo buscó. Por eso lo adoró como lo adoró. Por eso le suplicó y por eso le habló como le habló. Entonces, ella no solo sabe a quién debe buscar, sino que sabe por qué debe buscarlo y cómo debe buscarlo, con respeto, con reverencia. Dista mucho el comportamiento de la mujer sirofenicia al de los doctores de la ley, al de los escribas y fariseos, al de muchos de los judíos, al de los levitas, que conocían la escritura, que se ufanaban de ser hijos de Abraham, que tenían el templo y todas las posibilidades para hacer lo correcto. Y esta mujer sin conocimientos, esta mujer siendo gentil, esta mujer siendo profana, es precisamente la que nos muestra quién es el Señor, quién es Jesús, cómo debemos acercarnos delante de Él y por qué debemos hacerlo. La mujer sirofenicia podría ser una mujer, podría ser una gentil, podría ser ignorante, pero supo quién era Jesús y como supo quién era, lo trató debidamente. Es decir, la ignorancia del judío y la incredulidad del judío le llevaron a despreciar la persona y la obra del Señor. Pero el poco conocimiento de esta mujer que escuchó acerca de Jesús la llevó también a entender quién era y cómo debería dirigirse a él. Ella entendió que Jesús tenía tal nivel de autoridad que incluso podría librar a su hija del demonio. Es decir, no solo lo declaró, primero lo creyó. Entonces, al saber quién era Jesús, lo buscó de la forma que lo buscó. Lo encontró, aunque el Señor quería ocultarse. Le adoró como ninguno en el pasaje y como muchos no lo hicieron. Y le suplicó como solo a Dios se debe
suplicar. ¿No le parece sorprendente todo lo que nos enseña esta mujer? Pero hay más, hay mucho más, y quiero afanarme porque no quiero abusar de su buena disposición. ¿Cuál es posiblemente la más grande sorpresa de aquella mujer? Bueno, su reacción. Ya vimos lo que hizo, ya vimos lo que dijo. Ahora veamos sus reacciones. Ahora analicemos sus emociones. Ahora analicemos su postura frente al silencio del Señor por un lado y por otro lado frente a la reprensión o por lo menos la exhortación que le hizo. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a leer todo el texto, ayer lo leímos, voy a hacer énfasis, hermanos, en la parte que está resaltada y si no lo alcanza a notar, yo voy a tomarme aquí la libertad de hacerlo. A partir de aquí, y vamos a leerlo hasta aquí, desde aquí, venga y lo vuelvo a marcar, perdón. Vamos a leer desde aquí hasta aquí. ¿Qué fue lo que ella recibió de Jesús? Dice, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Según Mateo 15:23, Jesús no le prestó atención alguna, pese a su búsqueda, a su necesidad y a su clamor. ¿Cómo solemos actuar frente al silencio del Señor cuando no responde a nuestras oraciones? Bueno, seguramente de la misma manera como solemos actuar frente al silencio de aquellos que llamamos con afán, de los que esperamos algo, de los que no nos atienden. Esta mujer fue inquebrantable, fue persistente, nada la hizo volver atrás, ni el silencio del Señor en Mateo 15:23, ni las palabras del Señor en Marcos 7. En Lucas 18, entre los versículos 1 al 8, Jesucristo mismo cuenta la historia de la parábola de una viuda y de un juez impenitente. Esto lo dijo por la necesidad de orar a Dios siempre. ¿Recuerdan la parábola? Ella ilustra precisamente el punto que esta mujer nos quiere enseñar. Debemos insistir a Dios también y sobre todo al Señor. ¿Recuerdan? Ese juez que no creía en Dios, ese juez que no tenía temor alguno ni por Dios ni por los hombres, dijo, no, mire, sabe que aunque no crea a Dios, aunque no tengo temor por nada de los hombres, mire, para que no me sea inoportuna esa mujer, para que no me canse, para que no me exaspere, para que no me aburra, sabe que no solamente la voy a escuchar, sino voy a hacer lo que ella dice. Hermanos, allí Jesús en ese pasaje de Lucas 18 hace algunas preguntas que yo quiero retomarlas para compartir con ustedes. ¿Cuáles son las preguntas que hace el Señor, sobre todo al final, entre los versículos 7 al 8? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a quienes clamen a Él de día y de noche? La respuesta es obvia y esta mujer nos lo enseña. Sí, hará justicia el Señor con quienes le clamen de esa manera. Segunda pregunta que hace el Señor en Lucas 18. ¿Se tardará el Señor en responder a quienes le busquen a toda hora? La respuesta es obvia. No, no se tardará. Dios está dispuesto a escuchar a quien le busca de manera continua, de manera humilde y de forma fervorosa. Pero luego Jesús le responde de una manera inesperada, incluso negativa. El Señor afirma el orden redentor. Israel primero, luego los gentiles. Él no rechaza a la mujer abiertamente, pero la prueba para que podamos nosotros aprender de ella. Esa es la razón por la que habla así.
Y la respuesta de la mujer no solamente es sabia, es sumamente profunda y tremendamente conmovedora. Aquí la mujer también nos enseña tres grandes lecciones necesarias en nuestra propia búsqueda del Señor a través de la oración. Primero, muchos quieren hallar al Señor sin buscarle o quieren hallarlo buscándole de cualquier manera. ¿Deseamos bendición sin humillación? ¿O esperamos la ayuda de Dios de manera inmediata, sin constancia? Esta mujer nos enseña la importancia de de vencer todos los obstáculos si queremos hallar respuesta en el Señor. Segundo, el silencio, la respuesta negativa de parte de nuestro Señor es perfectamente posible. No solamente es honesta, sino también es clara, pero solo los que insistan, solo los que continúen, solo los que se humillen como aquella mujer y entiendan su posición, verán cambiar la respuesta. Tercero, miren, si hubiese el Señor hablado esto con alguno de los escribas, de los fariseos, de los levitas, de los saduceos, allí se hubiera formado una controversia. Incluso es posible que después de escucharlo los apóstoles trataran de corregirlo, aunque no le hicieron mucho caso porque se trataba primero de una mujer y segundo era gentil. Pero hermanos, la mujer no solamente responde con humildad al Señor. Fíjese que ella le dice, sí, Señor, o sea, tú, Señor, lo que estás diciendo es completamente cierto. No te voy a contradecir, ay, perdón, no te voy a contradecir. Tú tienes la razón. Pero, Señor, quiero decirte algo. Aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella nos enseña, hermanos, que solo los sabios, los humildes, los prudentes afirmarán su fe e incluso podrán cambiar la posición de Dios mismo. Qué grandes lecciones, qué grandes enseñanzas nos deja esa mujer y nos las deja precisamente por la forma en que el Señor interactúa con ella. Esa es la razón por la cual Jesús dijo lo que hizo lo que hizo. Marcos 7:30 nos lo confirma. Jesús le dijo, por esta palabra, fíjese, no dijo por esa actitud, no le dijo por la búsqueda que tuviste, no le dijo por la diligencia, que es sumamente importante. Le dice el Señor específicamente, y Marcos lo recalca, por esta palabra, es decir, por tu sabiduría, por lo que me dijiste, por lo que has hablado, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. No le dijo, no, señor, acompáñame. Ella sabía que era gentil. Ella no pedía, hermanos, gran cosa al maestro. Para nosotros sí, gran cosa, por supuesto que sí. Para un gentil era gran cosa, incluso para los judíos. Pero fue la fe lo que llevó a aquella mujer a buscar a Jesús de la manera que como lo hizo. Fue por su humildad que aquella mujer le llevó a superar la actitud de Jesús. Y fue su sabiduría la que le llevó a hablar con el Señor de forma reverente, de forma humilde. ¿Qué nos enseña entonces, además de todo lo que ya hemos visto esta mujer? Que no solamente debemos buscar al Señor, que no solamente debemos escucharlo, esa mujer lo oyó sin interrumpirlo, no lo cuestionó, no lo reprendió, ni siquiera le corrigió. Es más, lo afirmó, sí, Señor, así es. Esta mujer nos enseña cómo debemos responderle al Señor. Uno, con humildad, con respeto, con reverencia, pero dos, con sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. ¿Por qué?
porque los hijos tienen más derecho que los que no lo son. ¿Por qué? Porque una migaja basta. Es lo que ella nos quiere transmitir, hermanos. Una migaja es suficiente. La fe que es madura sabe afirmar la soberanía de nuestro Dios sin renunciar a la esperanza personal. La fe que es madura no exige o reclama algún derecho de parte del Señor, confía más en su misericordia. La fe que es madura entiende que con una migaja Dios puede llevar a cabo grandes obras, poderosas obras. Y quiero terminar mi lección de esta manera. Una migaja basta, mis hermanos. Una migaja es suficiente si viene de parte del Señor. Eso fue lo que dijo la mujer en Mateo 15:27. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La migaja no es poderosa por sí sola. No depende del tamaño ni de la esencia. Es que viene del Señor. Y debido a que una migaja viene de parte del Señor, es suficiente para que pase algo sumamente trascendental. Cuando viene algo de Cristo, no solamente satisface, no solamente llena, suple todo lo que falte y lo que necesite. Recuerden, hermanos, en manos de los discípulos, de los apóstoles, de cualquier ser humano, 5 panes y 2 peces, ¿qué son para toda esta multitud? Dijeron los apóstoles, pero en manos del Señor. Esos 5 panes y 2 peces pudieron alimentar a una multitud. Una poca cosa es suficiente en manos de Dios. En manos del Señor, en labios del Señor, perdón, en labios del Señor. Una sola palabra fue suficiente para liberar no solamente a aquella niña, sino también al endemoniado gadareno, para que resucitara Lázaro y para que sucedieran muchas grandes cosas. En manos del Señor una migaja es suficiente. Es más, una migaja es suficiente cuando toma una decisión al Señor. Él escogió a 12 hombres humildes, ignorantes, sin grandes influencias o estrategias, pero esos 12 hombres y después Pablo cambiaron el destino de la humanidad y transformaron el mundo. Por ahí en el libro de los Hechos lo dice, estos que trastornan al mundo también han llegado hasta nosotros. En segundo lugar, mis hermanos, una migaja es suficiente cuando se cree en el poder de Jesucristo. En Mateo 15:22, la mujer le clama al Señor diciéndole, Señor, el Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué clama de esa manera? Por su fe. Es la fe la que la llevó a buscar al Señor, a buscarlo de esa manera, hacerlo con humildad, con perseverancia. Aquella mujer nos enseña cómo buscar al Señor. Ella nos enseña, hermanos, que no debe existir barrera, obstáculo o cuestión que nos deba impedir hallarlo. Ella nos enseña que a veces solo basta con saber poco de Cristo. Eso es suficiente para acercarnos a Él. Y finalmente, una migaja es suficiente para que pasen grandes cosas. En Marcos 7:29 ella le dice, el Señor le dice, por esa palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Si Cristo lo declara, eso no solamente es verdad, eso se cumplirá y es como Dios dice. Si en la Biblia dice que nada santo entrará al cielo, así será. Un pecado es suficiente para condenarnos. Si dice que no debemos mentir los unos y los otros, así será. Si dice el Señor que volverá, Él regresará. Debemos creer en Jesús porque su voz tiene autoridad, porque su voz es la verdad, porque
Él tiene el poder para que cuando dice algo, eso suceda. Por eso la mujer, en el momento en que Jesús dijo lo que dijo, se fue para su casa y halló a su hija completamente transformada. ¿Qué nos enseña esto? Solo Jesús tiene el poder de librarnos totalmente del poder de Satanás, de las tinieblas. Solo la palabra de Jesús puede arrebatarnos del poder del mal. Jesús puede liberarnos con una sola palabra que diga. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermanos, ¿cómo les pareció esta lección? ¿No le parece que hay grandes lecciones que podemos aprender del Señor y de la mujer sirofenicia? Jesús nos enseña varias cosas, pero esa mujer nos enseña otras. Y el uno y la otra nos muestran, hermanos, tan grandes herramientas, principios, enseñanzas, que seguramente nos animan, nos ayudan a crecer, nos dejan reflexionar. Quiero terminar mi lección entonces con una preguntita. ¿Qué les sorprendió más de esta historia? ¿La actitud de Jesús o la actitud de la mujer sirofenicia? ¿Qué caso o qué evento de este relato particular le impactó a usted? Gracias, hermanos, por su muy amable atención. El Señor les bendiga. Muy bien, esa ha sido la lección del día de hoy que nos ha presentado nuestro hermano Julio, a quien agradecemos desde ya la buena disposición para haber estado estos 2 días trayéndonos esta enseñanza de Jesús y esta mujer, y interesante respuesta que ella y él pudiesen dar frente a una situación que particularmente allí demuestra esta gran fe de esta mujer. Vamos a orar a nuestro Dios para dar gracias por esta tarde, para dar gracias por cada uno de aquellos que se han dado cita, por los hermanos que habitualmente nos acompañan acá en plataforma, y quiero invitar a Ernest, si es posible, que pueda guiarnos, Ernest, en una oración antes de pasar con Néstor. Estamos orando por algunas necesidades en particular, como es salud quizás de la hermana, uh, se me fue, la hermana Yolanda, también hermano Opaso. Da gracias a Dios por la respuesta que ha recibido la familia de mi hermano Julio con respecto a los trámites de su esposa. Así que tenemos motivos más que suficientes para pedir y dar gracias a Dios por las cosas buenas que también suceden. Ernest, por favor. Hermano, vamos, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a usted, Señor, en esta oración nuevamente para dar las gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de poder estar reunidos en esta hora para poder oír su palabra, para poder recibir su consejo, para recibir su enseñanza y para poder meditar en todas aquellas cosas que hemos oído en esta hora. Rogamos, Padre Celestial, porque usted pueda quedarse con todos nosotros, con nuestras familias, que pueda bendecirnos, como lo hace todos los días, Padre nuestro, porque usted es tan grande y tan rico en misericordia y tan bueno, Señor. Y también oramos a usted para dar las gracias porque usted ha permitido que todos los trámites que tenía que realizar la esposa de nuestro hermano Julio César han salido bien. Estamos muy contentos por eso, Señor. Y al mismo tiempo también rogar por todos aquellos hermanos que están pasando por diferentes situaciones complejas, delicadas, especialmente de la salud física, y rogar al mismo tiempo por la salud de nuestra hermana Yolanda, por la salud de nuestra hermana Doris, por la salud de nuestro hermano Rigoberto también, que ha estado un poco delicado de salud, rogamos por él, por todos aquellos hermanos que están pasando por diferentes situaciones de diferente tipo, de diferente índole, para que usted pueda cuidar de ellos y ayudarles, Señor, para que tengan todos los medios necesarios a su alcance, con tal de que puedan ver solucionadas sus dificultades. Le damos las gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, por este día maravilloso que hemos tenido, y todo esto se lo pedimos y agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén.
Amén, Señor. Muy bien, gracias, gracias. Voy con Néstor para que nos hable acerca de aquellos hermanos y amigos que nos visitan a diario allí en la plataforma Facebook también. Néstor. Ya, Sergio, buenas noches, hermanos. Aquí tenemos la visita del hermano Richard Rosson, Azul Centurión, Alicia Zamora, Vanessa Vega, Seila Soto, Zacarías Miranda, Julia Flores, Eleazar Sánchez, Rubiela Cortés López y Mercedes Salas y Tomasita Sánchez. Todos ellos estuvieron allí atentamente a esta buena lección que nos trajo el hermano. Y dice Rubiela Cortés, excelente lección, saludos y bendiciones. Eso es lo que tenemos aquí en Facebook. Pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, Sergio. Bueno, déjame leer acá en plataforma. Yo tengo algunos anuncios o algo que nos comparten los hermanos que estuvieron. Por ejemplo, el caso de Ralph Mitchell me dice que se ha tenido que retirar, ya que en este minuto está abriendo plataforma aquí en Santiago, dice. También la hermana Jenny Gómez, ay, se me movió la pantalla, déjame mirar un poquito. La hermana Jenny Gómez dice bendiciones para todos, gracias por el estudio. Mi hermano, muy buen estudio, feliz noche. La hermana Marixa cita Mateo capítulo 8, verso 8, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Muchas gracias por el mensaje hoy, hermano Julio, que nuestro Salvador nos tenga en cuenta es más que suficiente para nuestro ser. Gracias a Dios por su palabra. Buenas noches para todos. Me queda ese cachito por leer. Es cierto, ahí la hermana está citando el caso también que había citado el hermano del centurión ese con tanta fe. Y por último, la hermana Vidalia, muy excelente mensaje, muchas bendiciones para todos. Feliz noche, mis hermanos, nos hace llegar ella. Bien, no sé si alguien quisiera agregar algún comentario, algo que señalar antes de que podamos cerrar nuestra plataforma. Haga una seña o abra su micrófono y enseguida estamos entonces compartiendo con ustedes. Néstor, sí te escucho. Sí, tengo dos mensajes que aparecieron en Facebook de la hermana Azul Centurión. Dice, hola hermanos, le enviamos saludos con mi esposo Marcos Ayosa. Y luego dice, saludos al hermano Julio, le extrañamos. Y Dios les bendiga grandemente a todos, dice. Eso. Bueno, ahí están de parte de allá de Buenos Aires. Saludos para el hermano Julio también de aquella familia. Bien, ¿algo más, hermanos? ¿Alguien quiere usar micrófonos para comentar algo en particular? Hermano Jorge. No, hermano. A usted, No, hermano. hermano. Adelante. Bueno, hermano, Un hermano habla- Jorge. Cachipún. ¿Quién habla? ¿El hermano Hermano. Ernest? Ernest. Adelante, hermano. Adelante. No solamente el comentario, pues bonito estudio, bien explicativo y profundo, pero hizo una pregunta el hermano que llama la atención, la actitud de Jesús, la actitud de esta mujer cananea. Yo diría que es no tanto la actitud del Señor, no olvidemos que él, cuando entra a la zona de Tirón y Sidón, es una zona ya no judía, ¿no? Y sabía lo que podía esperar ahí, y esta mujer que era cananea lo busca, y Jesús no creo que se esconda, no olvidemos que Jesús venía de aplicar, cuando se va de la alimentación que hace a miles de personas, dice, ellos no me siguen por la palabra, sino por lo que yo le doy para el vientre. Entonces Jesús estaba como retirándose y sabía que en esa zona probablemente no podría encontrar mayor cosas en el corazón, ¿no? Y le dice a sus discípulos, ustedes despídenla. Pero cuando él siente la fe, ¿no? Cuando el poder de Dios siente la fe de la mujer, es que sale. Lo que llamaría un poco la atención, que me llama la atención, es el diálogo entre cómo denomina perro y la reacción de la mujer perro. Pero no olvidemos que el concepto de perro es una cuestión muy común utilizar antes en ese sentido. Y Jesús usó una expresión para que ella entienda, ¿no? No porque quería ofenderla, sino para que ella entienda. Y la mujer entiende también con mucho conocimiento y mucha razón, diciendo que hasta los perros debajo de la mesa pueden comer la migaja del Señor. Una gran lección que con una migaja, con lo poco, y que dijo también mi hermana, mi esposa, ¿no? Basta una sola palabra y seremos sanos, ¿no? Y una hermosa lección deja muchos alcances. Particularmente pienso que es la escena lo que me llama la atención más que las palabras individuales.
¿no? Gracias, hermano Julio César. Bien, ahora voy. Ernest. Hermano, quería dar las gracias al hermano Julio César por habernos traído esta segunda parte de este estudio y me da mucho gusto también que haya podido solucionar la situación de nuestra hermana, de su esposa. Así que Dios le bendiga y esperamos tenerlo nuevamente por acá muy pronto. Gracias, hermano. Muy bien. Hermana Yolanda, ¿quieres decir algo? Sí, hermano, darle las gracias al hermano por el estudio y darle gracias a Dios también porque le arreglaron los papeles a su esposa. Me siento muy feliz por eso. Amén, hermana. Bueno, de esta manera, de esta forma, estamos llegando al término de nuestra reunión del día de hoy, de nuestra exhortación de la palabra de Dios. Todo aquello viene al caso. Agradecemos a cada uno de ustedes que se da cita cada noche para acompañarnos acá en plataforma y a nuestros hermanos que habitualmente también están trayendo el consejo de parte de Dios. En este caso, mi hermano Julio César. Gracias, hermano. Nos añadimos entonces, nos adherimos a la alegría de poder solucionar aquellas cosas que a veces traen más de algún inconveniente. Así que un abrazo, Gracias. hermano. Gracias a todos. Buenas noches. Si Dios lo permite, mañana nos volvemos a reencontrar. Que tengan un buen descanso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Hermano, Gracias. muchas gracias por la hermosa atención. Hasta Con luego a todos. gusto. Bendiciones. Que hermano. estén muy Dios bien bendiga a todos. todos. Dios les guarde. La tercera parte. Buenas noches, hermanitos. Buenas Hay una Saludos a tercera y todos. cuarta y quinta, dice.